Si algo ha demostrado este canal es que las segundas partes no siempre son malas. Y Piratas del Caribe 2, El cofre del hombre muerto, es una obra maestra temporal. El nivel de efectos prácticos, el CGI que se alcanzó, el modo en que Davy Jones está hecho tentáculo a tentáculo y cómo esta peli no ha envejecido ni un solo ápice después de 19 años. Dios, qué viejo soy. Todo lo que hizo posible a esta peli o esta trilogía es algo que no volverá a suceder en la historia del cine. Igual que ya no se animan pelis como Los Increíbles 1, tampoco se producen ni hacen obras como Piratas del Caribe 2. Una peli que seguramente viste de pequeño y que te aseguro que si la vuelves a ver de nuevo, cambiará a cómo la recordabas por completo. Este mes es Navidad y mi regalo para vosotros será sacar un vídeo cada domingo de diciembre. Así que tendréis 4 vídeos. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Y tú, grumete, dale a like si quieres que J. Gulen también haga el vídeo de la segunda peli de Bueno, Piratas la del tercera, ¿no? Y suscríbete para unirte a mi tripulación. Partimos ya hacia Tortuga dispuestos a encontrar Oye, pero que esa es mi frase. 30 curiosidades flipantes de Piratas del Caribe 2. El latido que se escucha de fondo en la escena del título de inicio es el del corazón de Davy Jones palpitando en el interior del cofre del hombre muerto. Pero en el lore, la leyenda de Davy Jones, no hay ningún cofre como tal, aunque sí un casillero en el fondo del mar. El armario de Davy Jones, que es un eufemismo para los marineros de la muerte, el más allá. Aquellos navegantes que mueren en el mar y cuyos cuerpos no se encuentran nunca, se dice que van al casillero de Davy Jones, pues sus almas le pertenecen a él, pues es quien las guía a través del fondo marino hasta el inframundo. Las tazas que salen eran para los invitados a la boda de Elizabeth y Will. Las partituras empapadas en los atriles son de la orquesta que iba a tocar cuando ella caminase hacia el altar. Y Elizabeth llora con su ramo de novia. El tío que va en un bote de remos subido a caballo no es otro que Lord Beckett. ¿Y el tamaño será para compensar algún otro complejo? Que junto con la Compañía de las Indias Orientales llegan a Port Royal para arrestar a Will Turner por sus actos de piratería en la primera peli por colaborar con cierto pirata llamado Jack Sparrow. Cargos que también sufrirá Elizabeth. Los soldados irrumpen en la herrería en la que Will trabaja. De hecho, está el mismo burrito que empujaba la forja, capturando así a Will. Lord Beckett es un oficial y almirante de la Compañía de las Indias Orientales. Viene a Port Royal con todo su poderío naval por orden directa del rey Jorge, una emanación directa del poder real británico. Davy Jones es el gran villano de esta peli, eso es indiscutible. Pero los verdaderos villanos de la trilogía son desde un principio la Marina, la Compañía de las Indias, Lord Beckett y el poder de la corona británica sobre el Caribe, el augurio de la muerte de la piratería en el siglo XVIII, el fin de la libertad que tanto ensalza toda esta trilogía. Lord Beckett es uno de los máximos mandatarios de las fuerzas de la Marina Británica en todo el Caribe, comandando flotas enteras de barcos de una de las fuerzas militares más poderosas de la historia. Ian Mercer, este suboficial con cara de hijo de puta, es el asistente y más leal siervo de Beckett, su mano derecha, asesino, espía, es quien le hace el trabajo sucio, vaya. Beckett es un cabrón sin escrúpulos. Le ha dado la orden de arresto de su hija, Elizabeth, al gobernador Swan, haciéndose el despistado. El comodoro Norrington no está porque nadie sabe dónde está. ¿Dónde está? Sí, luego aparece en Tortuga, pero en este momento está desaparecido porque su barco, el Dauntless, ha sido hundido por un huracán en Trípoli mientras perseguía a Jack Sparrow, a quien trataba de capturar. Pero por eso, al final de la peli, roba también la carta del perdón del rey a Jack y pone su nombre para limpiar su honor, librarse de la pena de muerte por haber sido parte de una tripulación pirata y así poder recuperar su honor y cargo como comodoro. Pero no nos adelantemos. Cómo completan la frase los dos, nombrándolo capitán, delata la alta estima y el respeto que ambos tienen hacia el pirata, condenándolos. En La Perla Negra, el señor Gibbs da rienda suelta a su alcoholismo mientras espera el regreso de Jack, y la canción que canta es la del cofre del hombre muerto, una canción creada por Louis Stevenson para la novela de La Isla del Tesoro, un antiguo canto de taberna para el bebercio.
Y en el planeta del tesoro es el cofre que arrastra consigo la tortuga que muere frente a Jim Hawkins. Pero ¿qué es toda esta lúgubre prisión que se alza en mitad de la oscuridad? Es una prisión turca del Imperio Otomano en la que Jack se deja encarcelar adrede para lograr encontrar el dibujo de la llave de Davy Jones. En esta misma prisión está su padre, Edward Tick, quien lo ayuda a escapar ahora, o al menos eso pasaba en el juego de la tercera peli. La torre de la izquierda es por donde traen a los presos. Los botes amarran en la base y cruzan el puente hacia la prisión, a la que solo se puede acceder o salir por el mar. Estas jaulas colgantes se usaban para dejar a presos vivos, sin comida ni agua hasta que morían, y los cuervos les sacaban los ojos, dando que se ahogasen en los puertos cuando subía la marea, como advertencia a otros que cometiesen piratería. Jack se esconde en uno de los ataúdes para escapar, porque así se deshacían de los prisioneros que morían cumpliendo condena aquí, arrojándolos al océano en un ataúd sin nombre ni crucifijo, pues ahora sus almas pertenecían a Davy Jones, quien seguiría castigándolos eternamente. Y así también evitaban acumular cuerpos en las celdas y el olor a muerto. Si es que Jack es el puto amo. Al regresar a la perla, el indio y los chinos estos Ahora soy racista. son parte de la tripulación que Jack ha tenido que contratar para infiltrarse en esta prisión turca. Pero de nuevo, todos esperaban un gran tesoro, oro, joyas, y Jack solo vuelve con un maldito papel roído. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Con el dibujo de una llave para tratar de librarse de Davy Jones. Esta falta de tesoros fue la misma que provocó que su primera tripulación, con Barbosa, se amotinase. El huracán de Trípoli, el mismo que hundió el barco de Norrington y su carrera. Huracán que Jack sí que logró sortear, otra muestra de lo buen navegante que es. Pero a Jack no le interesan la plata ni el oro. Quisiera ser pirata, no por el oro ni la plata, sino por ese tesoro que tienes entre las patas. Él busca otra cosa, la llave de Davy Jones. Lo tenemos que matar. El puto mono de la 1 que robaba una pieza de Cortés al final, en los créditos. Sigue siendo el único maldito, ahora por el oro azteca de la primera peli. Por eso es inmortal. Jack saca su brújula y por primera vez no sabe qué rumbo tomar ni a dónde ir. La brújula apunta a todas direcciones, pero ¿por qué? Muy sencillo. Jack desea el corazón de Davy Jones para renegociar la deuda que le debe y salvar su culo, pero todavía desea incluso más evitar al Kraken y al propio Davy Jones. Quiere huir y salvarse más que nada en el mundo. Por eso la brújula señala a todas las partes de tierra más cercanas desde su posición, ya que es el único lugar en el que Jack puede estar a salvo del Kraken y de Davy Jones. Sabe que anda tras él. Su deuda ha de ser saldada y podría aparecer en cualquier momento. Por eso está tan paranoico. Con un hierro como este fue con el que Lord Beckett marcó para siempre a Jack en el brazo, con el símbolo de la Compañía de las Indias. Pero la cicatriz que Jack dejó en Beckett fue sobre su orgullo. Jack trabajaba para la Compañía de las Indias Orientales transportando mercancías, pero cuando Lord Beckett le pidió que transportase esclavos, Jack se negó, liberó a todos y abandonó la compañía, hundiendo la reputación de Beckett, impidiéndole convertirse en Lord y ascender como oficial en aquel entonces. De hecho, se aludía a este evento en la tercera peli en una escena eliminada, cuando Jack se reúne con él. We had a deal, Jack. I contracted you to deliver cargo on my behalf. You chose to liberate it. People aren't cargo, mate. Cada día más basado. Lord Beckett hundió el barco de Jack en el mar, que Davy Jones trajo de vuelta a la superficie como el navío maldito llamado la Perla Negra. Jack liberó a aquellos esclavos sabiendo que le costaría su barco, la vida, y que esto le llevaría a hacer un pacto con Davy Jones para recuperarlo y que acabará matándolo. Esta escena eliminada de la 3 demostraba que pese a todo esto, Jack no se arrepentía de nada, ni de haber salvado a esos esclavos. He was a good man. Beckett bebe ahora con Will, pero el muchacho no, adelantando que lo delatará y que jamás seguirá sus órdenes. El lord inglés codicia la brújula de Jack para encontrar también el cofre del hombre muerto, pues sabe que quien controle a Davy Jones y al Kraken controlará los mares, e imagina todo ese poder en manos de la corona británica, pero en especial en el suyo. Mientras tanto, en la Perla, Jack está desesperado, tratando de trazar un maldito rumbo en el mapa con ayuda de su brújula. Why is the rum always gone?
un guiño a cuando Elizabeth quemó todo el ron en la primera entrega. Jack casi se cae aquí, lo cual es muy raro de ver, ya que él siempre camina recto en un barco, pese al oleaje, por su síndrome de piernas de marinero, y al ver que se tambalea él mismo se da cuenta de que está muy borracho. Abajo en la bodega, el mudo del loro duerme con los ojos abiertos y el enano le sujeta la pierna. A cambio de eso, tu culo será para mí. Jack encuentra en la parte baja del navío caracolas, conchas, crustáceos que suelen salir en la quilla del barco, pero por fuera, no en el interior, adelantando la presencia de Bill el Botas. Que al hablar, vemos cómo le sale agua de la boca, porque el holandés errante navega bajo el agua casi siempre. Y segundo, porque fue así como acabó Bill el Botas, atado a un cañón en el fondo del océano. Pero Bill no podía morir por culpa de la maldición del oro azteca de Cortés, así que estaba constantemente ahogándose, con toda la presión del agua sobre él, pero sin poder morir, pero sintiendo todo ese sufrimiento. Por lo que Bill pactó en el fondo del mar con Davy Jones para que lo librase del cañón y de ese cruel destino, a cambio de servir en el holandés errante durante 100 años. Bill nunca quiso que su hijo Will siguiese los pasos de su padre ni que se hiciese pirata. En esta peli, Jack lleva 2 cinturones puestos a la vez. El de la enorme hebilla es el que llevaba Ana María, una de sus ex y personaje de la primera película. Exacto. Bill el Botas fue el único que apoyó a Jack durante su motín de Barbosa y que le hizo perder a Jack la perla negra y a Bill su alma. Jack pactó con Davy Jones que si rescataba la perla del fondo del mar y la podía capitanear durante 13 años, Jack Sparrow serviría en el holandés errante durante 100. Pero Jack quiere renegociar los términos, amenazando a Davy Jones con apuñalar su corazón. ¡Y mi puño! Para poder seguir siendo el capitán, ya que con el motín de Barbosa solo lo fue durante 2 años. Jack bromea con que solo puede haber un capitán, pero el casillero de Davy Jones es donde Jack acabará tras morir devorado por el Kraken. Me encanta el detalle de que Bill el Botas tenga las manos amoratadas y grises o azuladas, así como la oreja, síntoma del tiempo que estuvo ahogándose bajo toneladas de presión marina en el fondo del mar hasta que Davy Jones apareció para hacer un trato con él. Bill le entrega a Jack la mancha negra. En la isla del tesoro, la mancha negra era un papel con una enorme mancha de tinta oscura. Un mensaje que se le entregaba a un pirata que había traicionado a alguien o que era un chivato. Una misiva de augurio de muerte. Los verdaderos piratas del Caribe, en el siglo XVIII, en vez de una mancha, le mostraban una carta del as de espadas al pirata que debía morir o que la había cagado, siendo el as de la carta esa pequeña mancha negra que inspiró toda la leyenda de la novela. Pero para Davy Jones, la mancha negra es una forma de poner un localizador a la próxima víctima de su Kraken. Por eso Jack sale despavorido para despertar a todos y salir pitando, porque el temible Leviatán de Jones ya viene a por él. Aunque debe haber fugas en el barco porque hay agua por todo el suelo. Lo primero que hace Jack es cubrirse la mano marcada con un trapo para ocultarle a su tripulación que Davy Jones y el Kraken vienen a por ellos. Jack está asustado de verdad por primera vez en su vida, tanto como para dejar atrás su sombrero que le quita el mono, abandonar el mar, que es su medio, y buscar ir a tierra cuanto antes. El sombrero de Jack llega hasta un pequeño barco pesquero. Sus tripulantes se lo prueban y bromean, pero el Kraken, como un sabueso, detecta que pertenece a Jack Sparrow, y la bestia elimina el barco en segundos, devorando a todos por completo. Por eso al final de la peli, el Kraken le escupe de vuelta su sombrero a Jack, porque se lo traga aquí. Y que Jack lo pierda en este momento de la peli es solo para mostrar lo perdido y asustado que está, que no merece llamarse a sí mismo capitán. A ver, Jack lo hace al final de la peli cuando regresa para salvarles, pero es Elizabeth quien lo traiciona y encadena al mástil de la Perla, ya que sabe que Jack no se sacrificará voluntariamente por ellos. Se refiere al perro con las llaves de las celdas de la primera peli y que era un guiño al que había en la atracción de Disneyland. Por desgracia, no se casarán, hasta la tercera peli al menos, y con Will convertido en el nuevo Davy Jones, es como si Will y Elizabeth siempre estuviesen condenados a estar separados.
como ahora. ¡Ay, qué romántica! El gobernador rompe el candelabro de la pared como hacía Will en su mansión durante la primera peli. Will se marcha dejándola con la promesa de un beso en los labios, y esa entrega va calando en el gobernador al ver que ama de verdad a su hija y su hija a Will. Singapur es la cuna de la piratería en Asia, y donde empieza la tercera película. Las señoritas de compañía que pegan a Will son las mismas que en la 1 pegaban a Jack. La isla a la que se refiere este comerciante es a la isla de los caníbales, en la que Jack está atrapado ahora por voluntad propia para huir del Kraken. Este hombre intercambió especias con los caníbales a cambio de carne, que en realidad es carne humana que ha estado comiendo sin saberlo, pensando que la tribu le estaba dando carne de cerdo muy grande, y es este NPC quien lo lleva hasta allí. Lo que dice este otro NPC franchute a Will es que la isla es muy peligrosa, pues la tribu le da mala espina. La perla negra está varada en la arena de la playa, ni siquiera está en la costa o en el agua. Jack, por temor al Kraken, ha obligado a la tripulación a meter el barco en la arena, para evitar que el bicho se lo coma. Por eso tiene cuerdas con postes, para evitar que el navío vuelque, la marea se lo lleve y para poder subir por ellas a bordo. El loro del señor Cotton adelanta a Will que han sido capturados todos y que hay caníbales que quieren comérselos. Will encuentra la cantimplora del alcohólico señor Gibbs, con la que le tiende una trampa ahora él también. Si nos fijamos, las lanzas que usan los nativos de la isla para amenazar a Will no son lanzas, sino arpones de balleneros. Son las armas que les han quitado al anterior grupo de pescadores que se atrevieron a llegar a sus playas y murieron devorados. Por eso el pescador no acercó más a la playa a Will. Ya en la aldea caníbal vemos a uno de los caníbales machacando plantas, que la cortinilla de su casa está hecha de huesos, a otro lleva unos cráneos como sombrero y tensan las cuerdas de sus arcos para la próxima cacería. Hasta uno de los más ancianos lleva una peluca como la del gobernador Swan, seguramente restos de alguna víctima de la nobleza que fue a parar a esta indómita isla del Caribe. Pero ¿por qué Jack es el líder de esta tribu llamada los Pelegostos? Pues porque Jack ya ha estado aquí, lo dijo en la primera peli. Vino aquí una vez y logró aprender la lengua nativa, el Umshoko, una mezcla de varias lenguas. Y en su segunda visita logra que lo nombren líder porque creen que Jack es un dios atrapado en su forma humana. Por eso se lo quieren comer. Comiéndoselo, liberarán a Jack de su prisión de carne y liberarán el espíritu del dios. ¡Qué cabrón! Jack repite la bromita de que Will es un eunuco, es decir, que no tiene pito. Yo no tengo pito. No tienes pito. No tiene pito. Y es la misma broma que le hacía a Will cuando lo conocía en la herrería. Jack les dice a los caníbales que preparen todo un festín para poder ganar tiempo mientras los demás idean cómo escapar. Mientras tanto, en Port Royal, el gobernador libera a Elizabeth de la prisión, pero en el puerto, el asesino de Beckett ha matado al capitán que iba a sacar a su hija de aquí. Pero Elizabeth es más lista que su padre y ha huido para enfrentarse directamente a Lord Beckett, que ya se da cuenta de que hay alguien con él. Al ver que uno de los sobres que sobresale de su pequeño cofre sabe que Elizabeth está aquí, pues ha cogido las cartas de perdón. Españita referencia en el mapita de atrás. ¡España! Al otro lado del océano encontramos a los mejores personajes secundarios de la saga, Pintel y Ragetti. Ragetti, que es el del ojo de madera, sale leyendo la Biblia al revés, porque no sabe leer. Pero ahora que ya no pesa la maldición del oro azteca sobre ellos y que pueden morir, buscan algo de redención divina para lograr ir al cielo. Al menos Ragetti, cuyo ojo de madera es real. Bueno, a medias, no es CGI. El actor tenía que llevar dos lentillas a la vez, una sobre otra, para lograr este efecto, lo cual para él era muy molesto. ¡Llévenme al hospital! Y el perrito que les acompaña es el de la primera peli, el de las llaves de la prisión de Port Royal. Por eso el gobernador no podía encontrarle en la escena anterior. Llegan justo a tiempo para tratar de robar la perla negra, y lo que escuchan son los tambores de la tribu que ya preparan el festín de carne pirata, donde el plato principal es Jack.
a quien agasajan con joyas y avalorios humanos, como este collar de pulgares, ya que él es el sacrificio. Mientras tanto, el resto de la tripulación está presa en enormes jaulas redondas hechas con los restos de otros desafortunados visitantes. Jack le pide a la tribu más leña para crear un fuego más grande y así distraerlos, para lograr escapar. En su huida, en una de las tiendas, Jack encuentra un juego de té inglés de plata, junto con las armas de otros viajeros y piratas que la tribu se quedó a modo de tesoros. Por eso encuentra ahora también un bote de pimentón o especias de la Compañía de las Indias, especias que intercambió el pirata que decía que comerciaba con los indígenas a cambio de carne de cerdo. Todo está conectado. Los de la otra jaula son justo la otra parte de la tripulación que Jack contrató para la prisión turca del comienzo. No son parte de la original, por eso quieren quedarse la perla, aunque no duran mucho. El indígena que los pilla escalando advierte a los demás que dejan tirado a Jack junto con el fuego. Y ahora que me fijo, la jaula está hecha con los cráneos y las columnas vertebrales de las víctimas que se han comido. Pero llega toda la tribu, les pillan y echan a rodar colina abajo. Todos logran romper la jaula y liberarse. Jack consigue huir en forma de pincho moruno. Al llegar a la perla, Pintel y Ragetti ya casi han fletado el barco de la playa por completo, aunque se necesitan al menos a 6 personas mínimo, pero ellos ya tienen experiencia. Joder, es que es increíble que solo esto sea el arranque de la película. Un callback a una frase que decía por primera vez en la primera peli al huir de la marina. Su pintura de la cara ya casi se le ha borrado por el sudor. Los de la tribu lloran su pérdida porque es su dios y su comida. Jack se larga, pero se queda el perrito de las llaves, a quien veremos que nombran nuevo dios tras los créditos finales de esta peli. A bordo de la perla, el señor Cotton ha recuperado a su loro. Ragetti y Pintel saludan a Jack como si no hubiese pasado nada. En plan, si siempre hemos estado aquí, hombre, haciéndote la pelota. Le ponen hasta el abrigo, como capitán, cuando en realidad ellos fueron parte del motín de Barbosa. Elizabeth, por su lado, logra subirse a un barco inglés de polizón y deja su vestido en cubierta, haciendo que los marineros sospechen de que hay una mujer a bordo, algo que se consideraba de mal fario en aquella época. Jack visita a la tía Dalma en su pantano, y los habitantes de ese mismo pantano, sí, son los mismos esclavos a los que Jack liberó cuando trabajaba para la Compañía de las Indias. Los trajo a todos hasta aquí, junto con ella. Después, Beckett hundió su barco. Eso es cierto. Luego vemos como hay un pirata al que el Kraken le ha succionado el rostro por completo. ¡Oh, no! Llegamos demasiado tarde. Alguien ya se lo chupó. Pero, ¿qué es el Kraken? Es una criatura de la mitología nórdica. Normalmente un calamar o pulpo gigante que hundía barcos y devoraba a los marineros de a bordo. Leyenda nacida a raíz de los avistamientos de pulpos y calamares gigantes en los mares del norte. En esta peli, el Kraken es la mascota de Davy Jones y su mejor empleado, pues el Kraken consigue cientos de nuevas almas para la tripulación de Jones y su casillero. Eso es justo lo que verá Jack al final de esta peli. Los esclavos del pantano los observan, pero no atacan porque respetan a Jack. Para ellos es un dios que les concedió su libertad. Por cómo se refiere Jack a la tía Dalma, seguramente se la haya detonado ya en varias ocasiones. ¡Es todo un profesional! Pero ya sabemos cómo es Jack con las mujeres. Si se detonó a Calypso, la que fue el gran amor de Davy Jones, pues tremendo cornudo. Jack no se enamora de nadie, pero Davy Jones cometió el error de enamorarse de la diosa. ¡El poder del amor! Está roto el humor de esta peli, ¿eh? En la cabaña de tía Dalma vemos monedas en el marco de la puerta, pues se dice que esto trae buena suerte. Las decoraciones y objetos que hay en la cabaña son de origen sudafricano, pertenencias de los esclavos y gente a la que Jack ha liberado, así como artículos de magia negra y vudú. Quizás la tía Dalma dice esto porque de alguna forma intuye que Will acabará convirtiéndose en el nuevo Davy Jones, tomando el relevo al final de la trilogía, acabando con el que fuera su amado cuando era la diosa de los mares, Calypso. Por eso está tan acaramelada con Will.
no solo porque sea Orlando Bloom o Legolas, sino porque le recuerda a Davy Jones de joven y cómo se enamoró de él. Recordemos que es la diosa de los océanos y es tan caprichosa como la mar. Esta se enamora de todos los marineros, sean guapos o no. Pero la quería tanto. Tía Dalma acepta al mono como pago, pero al liberarlo vemos como el monito sale corriendo hasta llegar a un par de botas negras. Este es el cuerpo de Barbossa tirado en la cama de Tía Dalma, muerto, pues ella ya está aquí tratando de resucitarlo para su vuelta al final de la película e ir a por Jack hasta el fin del mundo. Su mono reconoce las botas de su capitán y va a por él corriendo tratando de despertarlo, pero Barbossa es fiambre, ya que Jack lo mató. Tía Dalma tenía todo planeado desde el principio y sabía lo que iba a pasar, conduciendo los pasos de todos hacia su liberación en la tercera peli. Nunca me había dado cuenta de que Barbossa estaba aquí en la cabaña, ¿eh? Suscríbete si tú tampoco. La tía Dalma reconoce la llave de Davy Jones al instante. Vaya, así que Jack consiguió la brújula al intercambiarla con ella. Así que sí, lo de que en la quinta peli Jack consiguiese la brújula de manos del que fuera su capitán al morir, se lo inventaron. Es un buen argumento, señor. ¿Por qué no lo respalda con una fuente? Le pregunté a mis huevos y dijeron Simón. Por eso la 4 y la 5 son tan mierda y no existen. Ni siquiera se acordaron de esto para hacer esas pelis. Así que esto es una trilogía, no voy a discutir. Raggedy se pone tenso al ver tantos ojos humanos en un frasco de cristal. Jack le roba a Dalma cosas mientras ella habla, y su marca de la mejilla roja, la de la sífilis, ha aumentado de tamaño de una peli a otra. Lo que cuenta Dalma sobre Davy Jones no es del todo cierto. Ella recuerda que fue la diosa Calipso, no lo revela aquí, pero tampoco recuerda todo, ni cómo era su vida como diosa, tan solo fragmentos del pasado que va recobrando poco a poco durante el transcurso de esta y la tercera peli, hasta que es liberada. Pero la realidad es que cuando Davy Jones era solo un pirata más, este se enamoró perdidamente de la diosa. A ver, esas tetas no dejan de mirarme. Me la Y ella, al ver su amor y entrega, le propuso a Davy Jones convertirse en quien coleccionase las almas de los marineros que morían en el mar en lugar de ella. Para dicho cometido, le dio el barco del holandés errante, capaz de alternar entre esta realidad y el limbo o infierno de los marineros, el casillero de Davy Jones. Debía hacer esto durante 10 años para demostrarle a la diosa su amor, una década de espera hasta poder poner un pie en tierra firme y volver a reunirse con su amada. Davy Jones llevó a cabo dicha tarea fielmente durante 10 largos años, pero cuando por fin pudo poner un solo pie en tierra, Calipso había desaparecido. Se fue. Ella no le esperó, pues su naturaleza caprichosa y cambiante la hicieron cambiar de parecer o lo olvidó, haciéndole ver que ella no le amaba tanto como Davy Jones a la diosa. Dolido y lleno de ira, Davy Jones congregó a los lores piratas de la época y en el primer juicio de Bethren, donde se reúnen los líderes piratas como en la 3, Davy Jones propuso allí arrebatarle el dominio de los mares a la diosa, que era una mujer, para repartirlo entre los líderes piratas allí reunidos. Davy Jones les enseñó cómo poder encerrar a Calipso en su forma humana, que es la tía Dalma que conocemos. Sin embargo, al traicionar a la diosa, Calipso maldijo a Davy Jones con su último aliento, convirtiéndolo en el monstruo marino que vemos en esta peli, obligándolo a llevar una parte de ella para siempre consigo, es decir, el mar, transformándolo en un horrible pulpo con pinza de cangrejo y a toda su tripulación en bestias marinas del fondo oceánico, condenados a acompañar para siempre a las almas perdidas del océano. Davy Jones se arrancó el corazón porque no podía soportar el dolor ni la culpa de haber traicionado al amor de su vida, por rabia e ira, por perderla y por lo que ella le hizo a él. Así que se arrancó el palpitante órgano del pecho y lo metió en el cofre, pues ya no quería volver a sentir nada, nunca más en toda la eternidad, pues solo a ella la amó de verdad. Por eso se llama el cofre del hombre muerto, el hombre al que mató aquel amor. Eso sí que es un nombre. Curiosamente, el símbolo con el que se representa a Calipso en este universo es con el de un cangrejo. Por eso en la tercera peli son los cangrejos quienes empujan la perla negra y ayudan a Jack a salir del casillero de Davy Jones, porque Dalma, es decir, Calipso, va con ellos a rescatarlo. Y por eso el collar de tía Dalma que hay sobre la mesa es un cangrejo de plata con su rostro, que también tiene Davy Jones.
Sí, los piratas son muy supersticiosos. Y de nuevo vemos al mono tratando de despertar a Barbossa. ¿Cómo coño no vi esto? El tarro de tierra que le entrega a cambio, la tía Dalma, es un amuleto más que un arma. Y lo acaba usando para esconder el corazón de Davy Jones, aunque le sale mal. Es como si Dalma supiese lo que va a suceder y pusiese todos los engranajes en marcha. ¡Qué perra! Dalma les conduce con su predicción hasta donde estará el holandés errante, porque el barco encallado en este arrecife del Golfo de México en mitad de la tormenta es solo la última víctima del Kraken. Acaban de hundirlos. El holandés errante está a punto de aparecer para reclutar a las almas a bordo de este navío y que han sobrevivido. Por eso hay un pirata muerto sin rostro y un marinero izando las velas, loco a causa de lo que vio. Es entonces cuando el verdadero holandés errante emerge del fondo oceánico. Se puede ver cómo el agua sale a cataratas por los agujeros de los cañones. Es que es una cosa lo del CGI de esta peli. ¡Dios! Joder, esto sí es cine. La tripulación de Davy Jones, incluido él, es todo con CGI, con trajes de captura de movimiento. El único que no lleva nada de CGI es el personaje de Bill el Botas. Y cada miembro de la tripulación es distinto. Su primero de a bordo es un tiburón martillo, hay otro que es un pez globo, que se le hincha la cara, aunque también hay tripulantes secundarios que son más humanos. Los que ya son bichos marinos llevan muchos más años que los que son humanos. Y uno de ellos sostiene una espada hecha con la sierra de un pez sierra. Will corta a uno de los piratas en el estómago, dejando caer al suelo sus ácidos gástricos, junto con todo el pescado del fondo marino que ha tomado en ese día. Este mismo camarada es el que luego aparece detrás de él durante el juego de los dados, con el estómago cosido, a causa del tajo que le dejó Will aquí. O sea que aunque son inmortales, no pueden regenerarse completamente como los esqueletos de la primera peli. El primero de a bordo tiene patas de crustáceo en la columna vertebral. Es que mola muchísimo. Y la presentación de Davy Jones es brutal. ¿Cómo apaga con el humo de su pipa que le sale por uno de sus orificios la cerilla que usa para encenderse? Simplemente cine. El cristiano es el único que rechaza la oferta de Davy Jones, pues cree que hay vida después de la muerte y que irá al cielo. Así que Jones lo manda al abismo. Davy Jones solo se lleva las almas de aquellos marineros que mueren en el mar, que están a punto de morir o que ya han perdido las ganas de vivir. Y nota que Will está más sano que un roble y rebosa voluntad. Davy Jones pilla a Jack espiándole y abordan la Perla Negra. You've been captain of the Black Pearl for 13 years. A ver, el pulpo hentai tiene razón. Él cumplió su parte del trato. Que Jack no haya sido capitán durante 13 años es problema suyo, aunque todos sabemos que Jack no iba a aceptar saldar esta deuda. Siempre se ha presentado como capitán Jack Sparrow, pero aún así Jack logra negociar hasta con el mismísimo diablo y debe conseguir 99 almas más, además de la de Will, para saldar su deuda. Y me encantan los gestos y soniditos que hace Davy Jones al hablar. Y en ese momento, Jones recuerda un atisbo de cómo es estar enamorado. Todo un romántico, el pulpo a la gallega, ¿eh? Jack sella su trato con Davy Jones, que le quita la mancha negra con el tentáculo de su mano, otorgándole solo 3 días. ¿Por qué me excita tanto? El barco en el que Elizabeth está de polizón, haciéndose pasar por uno más de ellos, es un barco comerciante de la Compañía de las Indias, pero ella necesita que vayan a Tortuga, isla en la que ya están Jack y el señor Gibbs tratando de enrolar a esas 99 pobres almas perdidas y borrachas, como una cuba, para entregárselas al mismísimo diablo. Una de ellas es el Comodoro Norrington, que perdió el rastro de Jack en Trípoli, junto con su barco, su título y su reputación. El Comodoro lía una pelea de cojones en Tortuga, como siempre, y Jack escapa mientras trata de buscar un sombrero nuevo que le quede bien. Lanzan al Comodoro Norrington a los cerdos y Elizabeth se apiada del pobre hombre que ha tocado fondo. Mientras los observa Ian Mercer, que sigue los pasos de cerca de Jack y la tripulación por orden de Lord Beckett, para hallar la llave y el cofre. ¡Desgraciado! En el holandés errante, Davy Jones, lleno de ira y dolor, vuelca todo ese sufrimiento por Calypso. Después de tantos años, aún sigue herido.
las notas de su colosal órgano, cuyos tubos son como sus pequeños tentáculos, dejando escapar el humo de cada nota. Hasta usa los tentáculos de su cara también para tocar. Sobre el órgano deja un collar idéntico al de Calypso en la cabaña de tía Dalma, pues ambos llevaban el mismo collar como promesa de ese amor. Y que tía Dalma aún lo conserve significa que algo también siente por él. Pero mirad el mural que hay en el órgano. En él hay un ángel apoyado mirando al horizonte y a un barco partir por los cielos. Este ángel mirando es la diosa Calypso, rodeada por las olas del mar y su espuma, viendo cómo el holandés errante y su amado Davy Jones parten hacia el más allá, junto con un grupo de almas al que acompañará al inframundo para empezar a cumplir su cometido durante 10 años, hacia el casillero de Davy Jones. Cada vez que toca el órgano, Jones ve a su amada y recuerda el dolor de lo que le hizo a ella y la traición de la diosa. Ese amor le consume, aunque ya no sienta nada. Aunque no sienta amor, sí que sigue sintiendo odio, melancolía, rencor, nostalgia, porque aún la ama, aunque no tenga un corazón que lata por ella. También puede verse la humedad en las teclas, que todo el órgano está empapado y deteriorado por estar bajo el mar todo el rato o por sus tentáculos. Y en cubierta, uno de los piratas tiene atravesado un timón en el pecho. Servir 100 años o un solo día a bordo del holandés errante tampoco es un camino de golosinas. A cambio de eludir a la muerte, Davy Jones los somete a trabajos inhumanos y esfuerzos constantes, aparte de que acabarán convirtiéndose en criaturas marinas. ¡Me estoy convirtiendo en una zanahoria! Ya que la mayor parte del tiempo el barco está bajo el agua. Por eso y por la maldición de Calypso, todos a bordo acaban mutando y adaptándose a la vida marina, formando parte del barco y del fondo del mar. Padre e hijo se giran a la vez, pues comparten el apellido, y Bill reconoce el rostro de su vástago, quedando devastado al ver que su hijo ahora comparte su mismo destino. Mi hijo no entraba en el trato, señor Alma Negra. ¡No entraba en el trato! Pero al dejar caer el cañón, es Will quien debe pagar con 5 dolorosos latigazos. Bill intercede pues sabe lo fieros que son los latigazos del capataz Bonsu. Y Davy Jones, al saber que es el hijo de Bill el Botas, decide que sea su padre quien inflija cada latigazo. Que se joda. Dejando en lágrimas al pobre Bill al desgarrar la piel del hijo al que no veía desde que era solo un niño y que abandonó en Inglaterra junto a su mujer por esta vida de piratería que le ha buscado la ruina. Davy Jones es diabólico. Y si hay sentimientos de por medio, siempre quiere impartir una lección que él jamás olvidará. El amor es el mayor de los sufrimientos, y hasta parece sufrir al ver cada latigazo. Bajo cubierta, Bill le presenta a su hijo al viejo Wyvern, uno de los miembros de la tripulación que más años lleva sirviendo a bordo, ilustrando el fatídico destino que aguarda a los demás tripulantes tras ese siglo de servidumbre. Formar parte del holandés errante, literalmente, la membresía premium. ¡Puta, qué ofertón! Ser parte del barco y sus tablones. Cuando Wyvern se despega de la pared, podemos ver que su cerebro se ha convertido en un arrecife y un órgano que lo mantiene con vida, por ahora, hasta que se convierta en un mejillón. Wyvern trata de advertir a Will que quien sea que atraviese el corazón de Davy Jones estará condenado a ser el nuevo capitán del holandés errante y dejar su corazón en el cofre, pues la maldición de Calypso exige una servidumbre eterna, como la de Jones, que es una figura mítica necesaria para los mares casi tanto como lo es Caronte, como barquero del Estigia en la mitología griega. Las almas perdidas en el mar siempre van a necesitar de un acompañante que los lleve hasta el más allá. Es el equilibrio que ha de mantener. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. I'm here to find the man I love. Jack se cree que otro tío se ha enamorado de él. Es un error, no soy gay. Y tiene miedo de que lo vuelva a quemar todo como hizo en la primera peli. El Comodoro echa la raba porque no está acostumbrado a emborracharse ni beber tanto. Solía ser un hombre honrado. Jack usa a Elizabeth para trazar su rumbo hasta la isla en la que está oculto el cofre de Davy Jones, sirviéndose del deseo de esta de salvar a su amado Will, ofreciéndole el cofre como salvación de su novio, y al fin consigue un rumbo. Lord Beckett tiene la espada del Comodoro Norrington, la misma que, recordemos, forjó Will en la primera peli y que usará Davy Jones para atravesar el corazón de Will en el fin del mundo. El cartógrafo, al fondo, sale pintando el mapamundi, que ya ha avanzado bastante, pues al principio de la peli Latinoamérica no estaba pintada. ¡Sáqueme de Latinoamérica!
Durante el juego de los dados, junto a Bill y Will, hay un tripulante que son siameses, comparten el mismo cuerpo, y se ve como uno le quita un camarón del cuerpo al otro y se lo come. Delicioso. I challenge Davy Jones. Justo cuando lo dice, la música del órgano que Davy Jones estaba tocando se detiene de repente. Él lo ha escuchado y siente todo lo del barco. El temible capitán acude a responder al desafío, y cómo se van cerrando los mejillones, los percebes bajo las tablas del barco a cada paso, como si la propia vida marina le temiese. Así que disponen el tablero para el juego de los dados, y vemos que uno de ellos es un hombre langosta, y otro tiene una barracuda o una anguila en su estómago que se asoma para saludar tímidamente. Todos tienen detalles, hasta ojos que son conchas de mar o anémonas. ¡La concha de tu madre! El juego de los dados es una de las mejores escenas de toda la trilogía, y que más desapercibida pasa cuando la ves. No entiendes las reglas, ni lo que hacen, o el juego, porque la secuencia que vemos en la peli está cortada. Esta era originalmente mucho más larga y se explicaban hasta las reglas del juego, aunque es fácil. Te lo explicaré. Todos los participantes tiran 5 dados y apuestan cuántas caras de X número hay en total entre todos los dados que hay en la mesa, no solo los suyos. Por ejemplo, puedes apostar que hay 3 doses, es lo que dice Bill el Botas. Es decir, cree que puede haber al menos 3 doses en total sobre la mesa, y es muy probable. Pero cuando la apuesta es demasiado alta y es una mentira, por ejemplo, que dijese 12 doses, si alguien le dice mentiroso a ese jugador y al levantar los vasos hay menos doses de los que él dijo, ese jugador pierde por mentiroso. Ganaría solo en caso de haber 12 doses. No vemos lo que apuesta cada uno hasta el final de la escena, pero Bill está diciendo la verdad, pues justo aquí tiene 3 doses, y es exactamente el número de doses que hay en la mesa. Quiere perder aposta. Hasta cómo se posiciona en la mesa en el último momento es una estrategia para que Davy Jones sea el único que le llame mentiroso. Bill busca perder todo el rato para salvar a su hijo Will, consiguiendo que Jones lo llame mentiroso solo a él y así perder la partida. Pero Davy Jones, este hijo de pulpo a la gallega, dice que en la mesa hay 4 cuatros, pero en realidad bajo su vaso solo hay 4 cincos y un solo 4. Él lo sabe. Todos ven los dados que tira, así que es mentira. La probabilidad de que solo con una tirada sacase 4 cuatros a la primera es de 310 contra 1, es decir, muy poco probable. Y aunque no lo sabe, es el único que ha sacado un 4 en toda la mesa. Pero este tío es el demonio de los mares, y es tan arrogante que sabe desde el comienzo que va a ganar el juego, y no se equivoca. Pero esa arrogancia ya le ha hecho revelar dónde guarda su llave y le hará perderla. Y el modo en que dice que tiene 4 cuatros con tanta confianza... escalofríos, tío. El macho. Por eso a Will no se le pasa la idea por la cabeza de que Davy Jones esté mintiendo en la primera ronda o que no tenga suficientes dados en la mesa como para poder hacer esa apuesta. Por eso es Dios, porque les está mintiendo a ambos a la cara en el primer turno, sabiendo que aunque sea mentira, él va a ganar. Will tiene 3 cincos. Por el culo te la hinco. Un 2 y un 1 bajo su vaso, así que apuesta. 4 fives. Will ya tiene 3, así que es bastante fácil asumir o pensar que es posible que alguien más en la mesa tenga como mínimo un 5 más. Apuesta sobre seguro. Pero en la siguiente ronda, Bill el Botas apuesta 6 threes. Miren el tamaño de esos huevos. Otro suicidio del gambling. Pues hasta ahora nadie en la mesa ha apostado por el número 3, así que es todavía menos probable que alguien tenga 6 veces un 3. Es una apuesta desesperada. Está loco. Una llamada a que lo llamen mentiroso y perder de una vez. Pero Davy Jones no lo quiere a él, sino a Will. Y sube la apuesta con un 7-5. El muy acierta el número exacto de números 5 que hay en la mesa. Sabe que Bill el Botas no tiene nada. Pero el cambio de cara de dados que hace Will al número 5, tras escuchar que Davy Jones tenía 4 cuatros, hace que sepa que Will tiene al menos varios 5. Cagaste, Light. Will está básicamente jodido aquí, porque si llama mentiroso a Davy Jones, pierde, porque sí que hay 7 5 en la mesa. Si sube la apuesta demasiado, pierde también, porque es imposible que al tener que ser 8 dados ya como mínimo, más de la mitad de los dados de la mesa, que son 15, marquen un mismo número. Así que dice 8 fives. Welcome to the crew line.
Davy Jones dice esa frase ahora para que, aunque no hayas entendido nada de la escena hasta ahora, comprendas que Will la ha cagado y va a perder, que se ha meado fuera con la apuesta. Todos saben que es mentira, pero Bill, su padre, no pierde el tiempo y dice: 12 fives. Tiene 2 huevos así de grande. Se ríe. Bill el Botas se está riendo en la cara del diablo aquí. Si quería mentir y perder sin más, podría haber dicho 25, cualquier exageración. ¡Un gritón de dólares! Señor, ese número no existe. Pero decir que hay 12 implica que Bill está diciéndole a todos que él ha sacado con sus dados 5 5. La posibilidad de que haya 12 dados con un 5 en la mesa de 15 dados es de 8 millones a 1. ¡Se mamó! Así que Davy Jones se enfada porque no le queda más remedio que llamar mentiroso a Bill. Will le dice a su padre que él solo jugaba para saber dónde está la llave de Davy Jones, aunque él pierda. Davy Jones lo iba a matar porque se queda con su llave. Obvio. Will solo necesitaba perder y usar la arrogancia de Davy Jones de no ser humillado delante de toda la tripulación. Sin embargo, Bill el Botas estaba dispuesto a darlo todo por su hijo, pero esta partida ya estaba ganada por Bill el Botas desde el principio. El juego estaba amañado desde el principio. Un jugador solo puede acusar a otro de ser un mentiroso cuando es su turno. Por eso Davy Jones no llama a Will mentiroso, porque aún no es el turno de Davy Jones. Bill el Botas esperó a que se sentasen los dos en la mesa y justo cuando volcaron sus vasos, él sacó el suyo con los dados, intercediendo en los turnos de ambos y sentándose justo en medio de los dos, para ser Bill quien debe llamar mentiroso a Will para que pierda la partida, cosa que no va a hacer porque no quiere que su hijo pierda, así que nadie puede llamar a Will mentiroso, tan solo el amor de un padre protegiendo a su hijo. Will ya ha ganado la partida nada más empezar, porque ya sabe dónde está la llave de Davy Jones, y Jones solo puede llamarle mentiroso a Bill el Botas, ¡Eres realmente un genio! que quiere perder, así que es literalmente imposible que Will pierda. ¡Yo soy invisible! ¡Se dice invencible y no lo eres! Jones no tiene en cuenta que el amor de un padre hacia un hijo es tan grande que Bill apostará la eternidad y lo que haga falta por salvar a su hijo. La escena eliminada original es una locura también, pues se ve hasta cómo Davy Jones coge los dados con sus tentáculos. ¡No mames, qué asco! Cuando duermen se puede ver cómo se mueven las anémonas y vida marina incrustadas en la piel de los piratas. Will se cuela en el camarote de Davy Jones y le roba con audacia la llave del cofre, con mucho cuidado dándole el cambiazo al más puro estilo Indiana Jones con el dibujo de la llave. Bill el Botas le entrega a su hijo su viejo cuchillo para que atraviese el corazón de Davy Jones, y Will le hace la promesa a su padre de que su hijo no lo abandonará como él hizo cuando era un niño. Y no miente, pues Will será el nuevo Davy Jones al final de la saga y regresará junto a su padre para liberarlo de su servidumbre en el holandés errante y al fin poder morir en paz. De vuelta a la Perla, las velas tienen decenas de parches a causa del huracán que casi destrozó el barco en Trípoli. Lo que usa el Comodoro Norrington para limpiar la cubierta de la Perla es su propia peluca de Comodoro, desgastada y arruinada, pues ya nada le importa por ahora, pues no pierde detalle de los planes de Jack y aguarda su momento de recuperar su honor y su cargo, pues no hay nada más peligroso que un hombre que ya lo ha perdido todo, su honor, su trabajo, su vida y a la mujer que amaba. Norrington no tiene nada que perder y James Norrington es ese personaje en esta película. Elizabeth confía en Jack demasiado y es gracias a Norrington que ella empieza a sospechar que Jack hizo que Will se quedase atrapado en el holandés errante por puro egoísmo y que este no ha cambiado nada. El barco que rescata a Will tras su huida del holandés errante es el mismo en el que Elizabeth entró de polizón, el Edinburgh. Pero Davy Jones ya está ahí. Y es que si el holandés errante puede ir y navegar bajo el agua, puede aprovechar las corrientes marinas para moverse más rápido que ningún otro navío. La enorme rueda que gira la tripulación para llamar al Kraken y sacarlo de su abismo está coronada por un enorme pulpo que gira sobre su base. Este mecanismo se llama el martillo cabezal y es con el que llaman a la criatura, mandando una onda de sonido a través del agua, que el animal detecta desde cualquier distancia, como un sonar en un submarino. Lo usan para cuando quieren que el Kraken destruya cualquier barco que no haya sido marcado con la mancha negra. Y como Davy Jones obliga a Bill el Botas a ver cómo su hijo muere devorado por la bestia,
es cruel. Quiere que quien sufre por amor, sea la clase de amor que sea, no desee volver a amar nunca como él y que vivan ese mismo sufrimiento. El Kraken arrasa el navío, se lleva al capitán primero e incluso uno de ellos trata de ofrecer el vestido de Elizabeth a la bestia para apaciguar su ira, pero ya es tarde. Un enjambre de tentáculos inundan el barco, arrastrando a todo marinero y tras jugar un poco con su comida y recibir un par de cortes, el Kraken se cansa de esperar y muestra que esos tentáculos eran solo los más pequeños, aplastando el Edinburgh como si fuera una bagatela de juguete, partiéndolo por la mitad para extraer del navío a los marineros rezagados que caen justo en el centro donde está su boca, como si estuviese extrayendo el jugo de una fruta. E incluso cuando Will cae al agua y ve a la horrible criatura bajo la superficie, seguimos sin poder verla al completo de lo grande que es, ni comprendemos su fisionomía debido a su magnitud y el horror que esta desprende. El mejor Kraken de la historia del cine, señores. Y sí, la proa del holandés errante tiene la forma de una boca abierta con dientes, y es donde Will se esconderá ahora. He must have been claimed by the sea. I am the sea. ¡Buf! La gallina de piel. Y una forma de decir que Davy Jones sabe que Will sigue vivo en alguna parte. El primero de a bordo tiene ojos de tiburón martillo a los lados de su cabeza, y los percebes de la cara de Bill se mueven también. Davy Jones está muy enfadado, no deja supervivientes del barco que el Kraken arrasa, sin saber que está llevando a Will con la llave hasta la isla Cruces, donde se oculta el cofre. Este es tonto. Eso es justo lo que hará el Capitán Barbosa en la tercera peli, hacer de cura que casa a Will y a Elizabeth en la perla. Y justo cuando le acaricia la mejilla, se puede ver en la mano de Jack los restos de tinta de pulpo que le dejó Davy Jones al retirarle la mancha negra. Mancha que justo ahora vuelve a salirle, pues Davy Jones da su trato por fallido tras el robo de la llave de Will. Davy Jones, el diablo de los piratas, va detrás de ellos y este tío va para el Circo del Sol, simplemente el dúo más basado de la saga. O sea que hace un par de años, como mucho, fue la última vez que Davy Jones pisó tierra por última vez. Hasta se le mueven los tentáculos con la fuerza del agua al adentrarse bajo la superficie. ¿Qué cojones es esta peli? Ni siquiera de rodillas soy digno de estar ante ellos. Muchas escenas donde salen los piratas de Davy Jones son de día, lo cual es lo más difícil de hacer con CGI y tanta luz. Por eso muchas escenas de CGI en el cine casi siempre habréis notado que son de noche, porque es más fácil editarlas. Pero esta peli se la suda y estamos en 2006. Encuentran el cofre de Davy Jones dentro de otro cofre. Un cofre lleno de cartas, flores, todas las cartas de amor que Davy Jones le dedicó a Calypso, su gran amor durante esa primera década, esperando algún día volver a reunirse con su amada. Las flores que iba a entregarla. Lo dicho, es un romántico. Te amo, mi vida. Cada uno quiere el cofre o la llave para un propósito distinto, así que duelo mexicano con espadas y quizás el mejor duelo de espadas de la saga a nivel de, no sé, la venganza de los Sith. El Comodoro Norrington juega sucio y arroja arena a la cara de Will, porque se le está pegando ya algo del estilo de vida pirata. Sucia rata. Todos se dirigen al centro de la isla Cruces, que tiene una iglesia y un asentamiento abandonado. Dentro de la torre de la iglesia por la que ascienden, hay un esqueleto colgando de una soga, como si se hubiese ahorcado. Este esqueleto es el del cura de la iglesia española que murió aquí, como muchos otros cristianos de la época que trataban de difundir el cristianismo por el Caribe. Sin embargo, los españoles trajeron también las plagas europeas y las enfermedades al Nuevo Mundo, contagiando a toda la isla Cruces. Todos los habitantes murieron, fue declarada zona de cuarentena, y este cura fue el único superviviente que tuvo que enterrar a todos los demás habitantes. Por eso se llama Isla Cruces, por el enorme cementerio improvisado y las decenas de cruces cristianas de cada una de las tumbas que rodean esta iglesia. Ah, eso tiene sentido. Después, el padre enloqueció y se ahorcó en lo alto de la torre de la iglesia. Por eso está su esqueleto aún aquí. Davy Jones eligió esta isla en concreto para ocultar su cofre como lugar ideal, pues es una isla recóndita. Casi nadie la conoce, y quienes la conocen piensan que está maldita o que la enfermedad matará a cualquiera que se acerque a este lugar. Davy Jones ocultó el cofre para evitar un motín
fin en su propio barco, porque si le roban la llave y encuentran el cofre con el corazón, cualquiera de sus hombres podría ser el nuevo capitán del holandés errante. La coreografía a 3 espadas sobre las ruinas de una vieja iglesia en una isla abandonada en mitad del Caribe, mientras intentan conseguir una llave usando todo el entorno como parte de este duelo épico y encima metiéndole humor. That was epic. That was epic. Ya no se hacen coreografías así. Ahora es todo CGI, pantallas verdes o peor, IA de mierda. Jack salta del tejado marcándose una pirueta que ni el Circo del Sol. Bravo. Wow. Pero resulta que no es Jack Sparrow, sino Jacobo Gorrión, su primo y además doble de acción. La tumba en la que cae Jack es la que el cura dispuso para sí mismo, por eso está abierta. Y un adelanto de su muerte al final. Luchan dentro de la propia rueda mientras la cámara gira con ellos. Épico, papus. Pero es Jack quien acaba consiguiendo la llave y con un lanzamiento de coco perfecto logra arrancarle la cabeza a Hadras. Y así es como se llama este pirata, cuya cabeza es un cangrejo ermitaño. Esa cosa ni sentimientos tiene. Jack abre al fin el cofre de Davy Jones y ahí está. El palpitante corazón. Además, este órgano tiene pequeños percebes y protuberancias marinas entre las arterias, pues cuando Davy Jones se lo arrancó, ya estaba maldito por Calypso y ya era mitad pulpo. Jack se queda con el corazón y cierra el cofre que vuelve a cerrarse solo, escondiendo el órgano en su preciado tarro de tierra. Will y el Comodoro salen borrachos de tanta vuelta en la rueda de madera, pero Norrington aguanta el tipo, logrando llegar hasta el bote con las cartas de perdón de Jack que le robó a Elizabeth, y ve tierra del tarro derramada por los tablones del bote, intuyendo que Jack ha escondido algo ahí. Al fin, un golpe de suerte. Justo cuando llegan Pintel y Ragetti con el cofre vacío, se ve cómo el Comodoro se está llevando la mano al interior de su abrigo, pues acaba de esconderse el corazón de Davy Jones y la carta de perdón del rey. Will es el único que se da cuenta de que alguien ha puesto ya la llave en el cofre del hombre muerto y han sacado el corazón. Por eso, antes de que grite lo que está pasando, Jack lo deja inconsciente con el remo. Norrington finge sacrificarse por el grupo huyendo con el cofre, haciéndose el héroe para que los demás escapen en el bote, pero solo está separándose del grupo. Les da el cofre vacío a los piratas y sale corriendo. ¡Cobarde! Porque él tiene el corazón y Jack ahora solo tiene un tarro de tierra vacío. Simplemente brillante el regreso de este personaje para devolverles a todos que le arruinasen la vida en la primera peli. Maravillosa jugada. Las velas del holandés errante están llenas de algas fosilizadas que parecen venas. Todo el barco parece estar fundido con un arrecife del fondo marino, pues es ahí donde pasa la mayor parte del tiempo. Lo que canta Jack fue improvisado por Johnny Depp y las reacciones de los demás actores son genuinas, pues no se lo esperaban. Crack, ídolo, máquina, artista. El holandés errante saca sus cañones, que asoman por las ventanas del barco, que tienen la forma de rostros atormentados, sugiriendo que quizás sean las caras horrorizadas de los primeros marinos que cumplieron 100 años a bordo y se fusionaron con el holandés errante. ¡Guau! Tienen cañones triples, chaval. ¡Guau! Eso no me lo esperaba. Y Jack aparta a Gibbs del timón, pues en situaciones de emergencia como esta, es Jack quien mejor tripula su querida Perla. El holandés errante es más rápido que la Perla negra con el viento en contra. Pero ojo, el viento es a favor. La Perla ahora es más veloz. ¡Corre, perra, corre! Por eso Davy Jones recurre al Kraken. Todos se ven victoriosos, pero el primer empujón del terrible Leviatán hace caer el tarro de tierra de Jack, resquebrajando con él todas sus esperanzas de poder controlar o negociar con el diablo. Will, que ya ha visto cómo el Kraken despedazó antes el Edinburgh, sabe cómo actuará la bestia con la Perla, pero cómo los tentáculos y las ventosas cubren los cañones, ese aspecto tan masivo mientras envuelve el barco en su húmedo abrazo para arrastrarlo hasta el abismo. Yo no le tengo miedo a nada, pero esa cosa me caga en las patas. Se pueden ver las quemaduras de la pólvora y la sangre de los tentáculos, pero no es suficiente. El Kraken ha destrozado los botes, así que no pueden huir, y para cuando se quedan sin pólvora que reunir, el silencio del barco cuando Will les dice que carguen el ron para destruirlo. Es como si hubiesen matado a alguien. Les duele, al igual que a Jack le dolió a horrores ver cómo Elizabeth quemaba todo el ron en la primera peli por un bien mayor. Esta bebida es sagrada para cualquier pirata. ¡Me muero! En el agua se puede ver cómo el Kraken regresa de nuevo, como un misil teledirigido, y a Jack, que presa del miedo y del inevitable final, huye como un cobarde,
abandona a su barco y a la tripulación. El Kraken ataca sin vacilar, cambiando su maniobra de ataque y destrozando el barco en segundos. Cómo la cámara viaja subiendo desde la bodega del barco hasta la cubierta, siguiendo los destrozos de los tentáculos. Es cine. Jack echa la vista atrás. Ve cómo la perla se hunde, devorada por el Kraken sin piedad. Cómo esta regresa al fondo del abismo. Y al otro lado, la isla de cruces. A demasiada distancia como para que le dé tiempo a llegar antes de que el Kraken lo atrape a él también. Está cagado de miedo, así que lo deja en manos de su brújula para saber qué es lo que quiere y qué debe hacer. Y la brújula, por primera vez en toda la película, no duda ni titubea. No lo vemos, pero sabemos que apunta directamente a la perla. Le está diciendo, ve y muere como una leyenda. A los 2 segundos se ve cómo Gibbs le dispara. No se sabe si le da, pero es un acto de pura piedad de matar a un compañero de forma digna y rápida antes de ver cómo lo devora una hilera de dientes del terrible Leviatán. Aparecen otros piratas muertos sobre las cuerdas del mástil. Will se queda enredado en la carga con la pólvora. Todo parece perdido. Los tentáculos, hambrientos, se acercan desde el camarote del capitán tras Elizabeth. No queda esperanza y aparece el capitán. Capitán Jack Sparrow. Jack ha regresado. Coge el mosquete. Es un tiro imposible. Debe acertar desde a tomar por culo, mantener el equilibrio, pero él simplemente dispara y acierta, haciendo explotar todo el ron y la pólvora, abrasando hasta la mitad de algunos tentáculos de la maldita criatura, que gimotea desde las profundidades a causa del dolor de las quemaduras. Y el cuchillo que ha salvado a Will cortando la cuerda es el que le dio su padre. Pero la bestia no ha muerto, solo lame sus heridas, consumida por una rabia aún mayor, que la hará regresar, y esta vez no podrán luchar ni contenerla, pues la perla está destrozada y la cubierta llena de cachos de pulpo a la gallega. Debe abandonar el barco de una vez. Jack, the pearl. She's only a ship, mate. Imaginad lo doloroso que es para Jack como capitán aceptar que debe dar su barco una vez más por perdido, que una parte de su libertad morirá con su querida perla, pero sigue habiendo demasiada distancia entre la perla y tierra. Es imposible que logren llegar a la isla a tiempo. Además, el Kraken solo quiere y necesita la vida de Jack. Elizabeth lo sabe. Mientras Jack se despide por última vez de su perla negra, Elizabeth le da las gracias, lo aborda y lo funde en un beso, acercándolo hasta el mástil y esposándolo a él mientras Will solo ve el beso, obligando a Jack a hundirse junto con el barco para que ellos puedan vivir y llegar a tierra. Exacto. Elizabeth aquí culmina su transformación como pirata, traicionando a Jack como él otras tantas veces les ha traicionado a ellos. Pues Jack. A Will le cambia la cara pues conoce a Jack. Sabe que nunca se sacrificaría por nadie ni haría eso, y entiende lo que Elizabeth acaba de hacer. Por eso luego no le reprocha el beso. Y ella se está muriendo por dentro no solo por lo que siente por Jack, sino por el asco que se da a sí misma por haberle hecho algo así. Desesperado, Jack trata de zafarse del grillete, incluso le da la vuelta a sus anillos de la mano atrapada para poder sacarla mejor con el aceite de la lámpara. Pero ya es demasiado tarde. Aunque logre soltarse, la bestia le grita furiosa por todo el daño que le han hecho. Le escupe al rostro el aliento de millones de cadáveres de marineros putrefactos de su interior, junto con su querido sombrero, porque es ahora, y solo ahora, que puede llamarse a sí mismo Capitán Jack Sparrow, pues solo un capitán pirata de verdad decidiría morir y hundirse junto con su navío. Jack desenfunda su espada y se dirige a un infierno de dientes que se abalanzan sobre él como un cielo encapotado, adentrándose en las entrañas de la bestia, enfrentando su propia muerte y destino, lanzando un último tajo para cortar y luchar hasta el último segundo mientras la bestia lo devora y arrastra hasta el casillero de Davy Jones, junto con su preciada perla negra. Y así es como muere una leyenda, sin miedo a morir. Jack Sparrow ha saldado su deuda con Davy Jones, pero están a punto de averiguar que Jack Sparrow ha derrotado a Davy Jones al ver que su corazón ya no está. Jack no solo consigue humillar al mismísimo Davy Jones, sino que lo deja completamente vulnerable. Le devuelve todo el miedo a la muerte que él ha infundido hasta ahora. Le hace saber que puede morir en cualquier momento si alguien atraviesa su corazón. Órgano que ahora le entrega el Comodoro Norrington a Beckett, palpitante en una pequeña bolsa de cuero, dándole el control absoluto sobre el Kraken, el holandés errante,
Davy Jones y todo el Caribe. Los esclavos a los que Jack salvó lloran su pérdida amargamente. Saben que Jack Sparrow, su libertador, quien los libró de aquella vida de esclavitud, ha muerto. Por eso lamentan su muerte en voz alta, llevando a cabo un funeral en todo el pantano. Incluso algunos de ellos están derramando lágrimas. Will juega a clavar el cuchillo de su padre en la mesa. Están devastados. ¡No me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Jack podría ser un capullo, un cerdo, un mentiroso, un hijo de... pero era su capitán. Hasta Pintel y Ragetti están llorando. Todos lloran y brindan por él. Will no sabe qué decir y Elizabeth no bebe cuando brindan, pues sabe que ella ha sido quien lo ha matado. Would you do it? Todos, hasta el lorito del señor Cotton, están dispuestos a ir hasta el fin del mundo y recorrer las peores y más traicioneras aguas para traer de vuelta la vida a Jack. Pero para ello necesitarán la ayuda de un capitán que conozca esas aguas, que haya navegado hasta el fin del mundo antes y ¡boom! So tell me, what's become of my ship? La peli acaba y te quedas loco. Es uno de los mejores cliffhangers de la historia del cine. Hasta los actores de reparto no sabían que Barbossa iba a regresar al final de la peli y lo mantuvieron en secreto hasta el final para que pareciesen tan sorprendidos como el espectador. Y hey, también hay un final alternativo eliminado en el que Davy Jones llegaba a Port Royal para rendir pleitesía a Lord Beckett, quitándose el sombrero en señal de servidumbre. Pulpo calvo. Ay, adoro esta peli. Creo que es la mejor de la trilogía. La primera peli es la peli de aventuras por antonomasia. En la segunda, Jack afronta sus miedos, la muerte. Todos cambian, evolucionan. Todo es más complejo. Elizabeth se convierte en lo que siempre ha odiado ser, una pirata. Y la tercera es el clímax de todo esto, ese canto ensalzado a la libertad. Da igual cuando las veas, estas pelis no envejecen, solo se vuelven mejores con cada visionado con el paso de los años, nunca te vas a cansar de verlas. El hecho de que existan trilogías así de perfectas, con ese nivel de detalle, de producción, de efectos prácticos a día de hoy sería totalmente imposible. Son cometas que pasaron en las circunstancias y momento adecuado para el cine, que jamás se repetirán. La relación de Will con su padre, como aunque él nunca tuvo uno de pequeño, ahora al reunirse con el hombre que lo abandonó por perseguir su sueño, navegar los mares, le promete que nunca lo abandonará, aunque eso signifique renunciar a su vida y su propio futuro. Cómo Bill se sacrifica por su hijo condenándose una vez más a toda la eternidad en el holandés errante para que Will viva. El modo en que Jack afronta la muerte y lucha hasta el final con un valor que embravecería y contagiaría con esa valentía hasta el más acobardado de los corazones. La lealtad de todos, de toda la tripulación hacia Jack y la perla, lo que representa libertad. Eso es Piratas del Caribe y esta es la peli que mejor representa todo eso. Así que si queréis que haga vídeo de la tercera peli para rescatar al capitán Jack Sparrow y traerle de vuelta la vida, dale a like y suscríbete, grumete, porque iremos hasta el fin del mundo.